Un saludo para cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan una vez más en este programa de SMI Reforma El Salvador. Seguimos con los consejos de mayordomía cristiana. La última vez hablábamos acerca del diezmo en el Antiguo Testamento, pero ahora vamos a mencionar el diezmo en el Nuevo Testamento. Algo muy importante que nosotros debemos de reflexionar, de pensar, porque hay personas que dicen en el Nuevo Testamento no habla del diezmo. Sí habla del diezmo, hace unas referencias y esa es la que vamos a ver en este estudio de mayordomía cristiana. Así que los invito primero que hagamos una oración. Padre que moras en las alturas de los cielos. Gracias, Señor, damos en esta hora porque nos permites la vida y la oportunidad de poder meditar en tu palabra. Te pedimos, Señor, tu bendición por tu palabra que va a ser meditada y por cada uno de los hermanos y amigos que nos sintonizan en esta hora. Que sea tu gracia, Señor, y tu Espíritu Santo el que nos ayude a comprender y sobre todo a poner en práctica. Es un estudio de mucha importancia. Danos sabiduría para poderlo comprender. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos. Suplicamos por los enfermos y por todos los necesitados, todos aquellos, Señor, que claman a ti. Que tú puedas obrar en sus vidas de acuerdo a tu voluntad. Lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar con este estudio acerca del diezmo en el Nuevo Testamento. Vamos a leer qué nos dice la palabra del Señor. Pero primero vamos a tener un comentario del Espíritu de Profecía con respecto a este tema que se encuentra en Mayordomía Cristiana, la página número 70. Es de mucha importancia y dice así: Asimismo, el diezmo de nuestras entradas es santo a Jehová. El Nuevo Testamento no promulga de nuevo la ley del diezmo, como tampoco la del sábado, porque su validez de ambas se da por establecida y su profundo significado espiritual se considera explicado. Mientras nosotros como pueblo procuramos firmemente dar a Dios el tiempo que Él se ha reservado como suyo, la pregunta que debemos de hacernos: ¿no le daremos también esa parte de nuestros recursos que Él reclama? Hermanos, qué importante es pensar en esta declaración. El Espíritu de Profecía nos hace esta aclaración muy importante. Dice que asimismo, ¿verdad? Como el diezmo de todas nuestras entradas o de todas nuestras ganancias es santo a Jehová. Y algo importante, hermano. Dice que así como en el Nuevo Testamento no se promulga de nuevo la ley del diezmo como tampoco se hace la del sábado. Por eso que cuando aquel joven rico corre, ¿verdad?, ante Jesús, se postra ante Jesús y le hace la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Jesús le hace mención de mandamientos de la segunda tabla, que hablan acerca del amor al prójimo. No le menciona el sábado. Y hay personas que preguntan y dicen: ¿por qué Jesús no le mencionó el sábado al joven rico? Porque el sábado ya se daba establecido desde el Antiguo Testamento. Ya estaba considerado, explicado. No era necesario que entre ellos, que era un tema muy fuerte del sábado, les estuviera diciendo a Jesús que tenía que guardarlo. Así como también el sábado ya se da su base, se da establecido desde el Antiguo Testamento, así también este tema del diezmo ya está establecido. No es necesario que se repita tanto para decir que es cierto. Como dice este párrafo en la última parte, que así como nosotros procuramos firmemente dar a Dios el tiempo que se ha reservado como suyo, que es el séptimo día o el sábado, ¿no le vamos a dar también esa parte de nuestros recursos que Él reclama, que es el diezmo? Así que hay importantes afirmaciones de Jesús que confirman la permanencia y la validez del diezmo. ¿Ante quiénes consideraba Jesús que los cristianos tenemos obligaciones financieras? Hay una cita en Mateo capítulo 22, versículo 21. Bueno, desde el 20 vamos a hacer mención. En el 20 dice Mateo 22, 20. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Versículo 21. Le dijeron: de César.
Y él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así que hermanos, los fariseos son los que mandaban, ellos hacían trampas para acusar a Jesús. Y en esta ocasión, los fariseos mandaron a los discípulos de ellos, discípulos de los fariseos, para que fueran y le hicieran una pregunta a Jesús, para hallar una ocasión para acusarlo ante las autoridades. Así que ellos van haciendo halagos a Jesús para hacerle la pregunta. Y cuando le hacen la pregunta a Jesús si era lícito dar el tributo al César, ellos esperaban que Jesús diera una respuesta negativa para acusarlo ante las autoridades de que él enseñaba en contra del gobierno romano. Pero Jesús, conociendo su malicia, él pide una moneda y le presentan pues una moneda. Y él hace la pregunta, ¿de quién, dijo Jesús, es esta imagen y la inscripción? Y toda la gente sabía, porque ellos convivían con ellos, hacían negocio con esas monedas. Y le dijeron que la inscripción y la imagen era de César. Así que Jesús en su respuesta, ¿verdad? En su respuesta sabia, dice, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así que esa moneda del tributo que circulaba en ese tiempo, esa llevaba la imagen del César, por lo tanto, había sido acuñada por su autoridad. El hecho de que los judíos tuvieran esas monedas y las usaran como una moneda legal era en sí mismo una evidencia de que reconocían, aunque de mala gana, pero reconocían la autoridad y la jurisdicción del César. Por lo tanto, este tenía derecho a recibir lo que le pertenecía, porque les cobraban tributos pues a todos. Así que si ellos reconocían, sabían de la imagen, sabían de su deber con el gobierno romano, Jesús hace la aclaración. Pues dale a Dios, dice también, lo que es de Dios. Si van a dar a César lo que es de César y a Dios lo que le pertenece a Dios. Jesús no está diciendo que no se tendría que dar los impuestos al gobierno, sino que él hace la aclaración y hace la separación, que lo que es del gobierno, pues hay que darlo al gobierno, pero lo que es de Dios, hay que mantenerlo siempre para Dios. Cuando Jesús afirmó que existían pues obligaciones financieras para con el César, también dejó bien claro que también había obligaciones para Dios. No dejó solamente todo para el César. Jesús también dijo que para Dios también había obligaciones. Repetimos la expresión, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hay un consejo sobre mayordomía cristiana en la página 272 que quiero compartir con ustedes que dice, algunos no se han adelantado para unirse en el plan de la liberalidad sistemática y en cambio se han excusado porque estaban endeudados. Alegan que primero deben cumplir con este mandato. No debáis a nadie nada, según Romanos 13:8. Pero el hecho de que estén endeudados no les excusa. Vi que debían dar a César las cosas que son del César y a Dios las cosas que son de Dios. Así que hermanos, ya el Espíritu de Profecía nos aclara en este libro, ¿verdad? De mucha importancia, que dice, ¿verdad? Que hay muchos se excusan de que no cumplen sus obligaciones con Dios porque tienen deudas. Y yo lo he escuchado. Ya en la época de la hermana Elena también habían personas que decían lo mismo. Y también en nuestra época he escuchado personas que dicen, no, yo no lo puedo hacer porque tengo deudas. Así que tener una deuda dice que no los excusa. Sabemos que para Dios hay obligaciones que nosotros tenemos que cumplir. Así que no hay una excusa para decir que porque tengo deudas no lo puedo hacer. Eso es importante, ¿verdad? Que cada uno de nosotros deba de comprender cuáles son las obligaciones. Y leíamos en el tema anterior que de todo lo que recibimos, lo primero que debemos de apartar es lo que le corresponde a Dios. Y después tenemos para las demás cosas. Así que si tenemos deudas y si somos primero fieles con Dios, eso nos va a ayudar a poder salir con esas deudas. Además que el consejo, ¿verdad? Que siempre se nos ha dado y lo hemos leído en temas anteriores
de no llegar a deudas o huir de las deudas. Eso sería lo mejor. Pero siempre, ¿verdad? En algún momento de la vida acudimos a las deudas para poder suplir necesidades o emprender algo. Pero siempre la obligación con Dios es primero. Así que ante esa aclaración podemos pensar nosotros, ¿cómo consideraba Jesús el diezmo? Mateo 23:23, Jesús hace esta aclaración. Dice la palabra de Dios: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Así que, hermanos, con esto Jesús tampoco está diciendo que no hay que hacerlo. Jesús, cuando afirma esto era necesario hacer, está expresando su aprobación del diezmo. Él deja bien claro que no se opone al diezmo, sino que se opone al espíritu hipócrita de los escribas y fariseos, porque ellos enseñaban de diezmar cosas tan pequeñitas como la menta, ¿verdad? La hojita de menta o el comino, cosas tan insignificantes, pero los judíos radicales enseñaban que hasta de eso se tenía que diezmar, contando, ¿verdad? Granito por granito, hojita por hojita, para poderla diezmar. Pero Jesús estaba en contra del espíritu hipócrita, porque él le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Jesús no dice que está en contra del diezmo. Jesús estaba en contra del espíritu de los fariseos, porque él dice, esto es necesario hacer. Él está confirmando o está afirmando y expresando su aprobación del diezmo. Y no está en contra, ¿verdad?, del diezmo. Dice un párrafo en el Deseo a todas las gentes. Deseo a todas las gentes, la página 569. Dice así esta lectura: en estas palabras Cristo vuelve a condenar el abuso de la obligación sagrada. No descarta la obligación misma. El sistema del diezmo era ordenado por Dios y había sido observado desde los tiempos más remotos. Cristo reconoció que el pago del diezmo es un deber, pero demostró que no podía disculpar la negligencia de otros deberes. Así que, hermanos, es interesante, ¿verdad?, que las palabras, ¿verdad?, de Cristo, Él nunca habló en contra del diezmo. No descartó la obligación de la misma, porque el diezmo siempre fue establecido por Dios desde los tiempos más remotos, como mirábamos en el tema anterior, en época de Abraham, en época de Jacob, cuando Jacob todavía no tenía ni hijos, para que salieran los levitas. Ellos cumplían porque comprendían también sus obligaciones. Así que el mismo Jesús reconoció que el pago del diezmo es un deber. Dice otro párrafo, hermanos, que quiero compartir con ustedes, que es Joya de los Testimonios, tomo 1, páginas 555 y 556. Dice así esta lectura: los requerimientos de Dios ocupan el primer lugar. No estamos haciendo su voluntad si le consagramos lo que queda de nuestras entradas después que hayan sido suplidas todas nuestras necesidades imaginarias. Antes de consumir cualquier parte de nuestra ganancia, debemos sacar y presentar a Dios la porción que Él exige. Cuando se le devuelve a Dios lo que Él pide, el resto será santificado y bendecido para nuestro propio uso. Pero cuando un hombre roba a Dios reteniendo lo que Él requiere, su maldición recae sobre el conjunto. Hermanos, es interesante que pensemos, que meditemos en esta declaración. Ustedes pueden ver en pantalla la lectura. Dice que cuando nosotros empezamos a sacar primero nuestras necesidades imaginarias, dice, si empezamos primero a eso y queremos diezmar de lo que queda, no estamos haciendo a la voluntad de Dios. Por eso el párrafo empieza diciendo que los requerimientos de Dios ocupan el primer lugar. Así que no hacemos la voluntad del Señor cuando empezamos a sacar todos los gastos de todas las necesidades, dice, imaginarias, y queremos diezmar la parte que queda. Como dice en otro párrafo, si es que queda algo, y si no queda,
¿qué haría pues? Cuando se le devuelve pues a Dios lo que Él pide, cuando lo apartamos, cuando hacemos lo primero de apartar lo que a Él le corresponde, todo lo que el resto que queda dice que es santificado para nuestro propio uso. Si no lo hacemos, estamos robando a Dios. Así que necesitamos hacer números de nuestras ganancias para poder presentar a Dios lo que a Él le corresponde. También dice un consejo en mayordomía cristiana, el capítulo 12. Muchos se han compadecido de la suerte de Israel, de Dios, que estaba compelido a dar sistemáticamente, además de hacer ofrendas liberales cada año. Un Dios sabio sabía mejor qué sistema de liberalidad estaría de acuerdo con su providencia y ha dado a su pueblo instrucciones concernientes a él. Ha quedado demostrado que las 9 décimas valen más que las 10 décimas. Así que, hermanos, este párrafo lo hemos visto en temas anteriores, pero mucha gente, ¿verdad?, se compadece, dice, ay, pobrecito el pueblo de Israel, tanto que tenían que dar, porque encontramos en Patriarcas y Profetas, en el capítulo 50, acerca de las obligaciones del pueblo para con Dios, y encontramos que el pueblo tenía que dar a Dios la cuarta parte de sus entradas. Esos temas los vamos a ver ya un poco más adelante, cuando empecemos a descifrar en qué se dividía esa cuarta parte de las entradas, que significa un 25% de las entradas o ganancias del pueblo, aparte de las ofrendas voluntarias, porque dice que ellos hacían sistemáticamente, presentaban, aparte de las ofrendas liberales cada año, porque habían 3 fiestas generales donde el pueblo no se tenía que presentar con las manos vacías. Así que había obligaciones de parte del pueblo. Pero dice este mismo párrafo de que un Dios sabio, él sabía qué era lo mejor, cuál era el mejor sistema de liberalidad para que esté de acuerdo con su providencia. Y él había dado instrucciones al pueblo. Y como conclusión del párrafo que dice, ha quedado demostrado que las 9 décimas diezmadas valen más que las 10 décimas completas que no ha diezmado. Eso nosotros podemos hacer la prueba. Porque en el tema anterior hablábamos acerca de Malaquías cuando dice, probadme en esto, hermano. Hagamos la prueba. Si no diezmamos, se va el dinero o la ganancia, se va rápido. Pero está demostrado y comprobado por mi persona, pues también podemos pensar aún en cosas pequeñas. De repente uno puede diezmar $1, ¿verdad? $1 que alguien le regaló y no lo diezma. Por esos 10 centavos que no apartó como 10, después uno se pone a preguntar, ¿y qué está sucediendo? Que no me alcanza el dinero. Así que necesitamos siempre tener en mente cuál es nuestra obligación con Dios, porque las 9 décimas valen más que las 10 décimas sin bendición. Así que nosotros podemos comprender que Cristo confirmó la validez del diezmo. Por eso nosotros tenemos que comprometernos con Dios en ser fieles, en devolver lo que a Él le corresponde. Ahora, pensemos ahora en la época del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, en su primera carta, ¿verdad?, a la iglesia de Corinto, Pablo instruía a la iglesia acerca de los principios generales sobre los cuales se funda el sostén de la obra de Dios en la tierra. Así que, ¿cómo presentaba el apóstol Pablo este asunto del diezmo en la iglesia primitiva? Primero de Corintios capítulo 9, es el versículo 13. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Esa era la pregunta, ¿verdad?, del apóstol Pablo. Él les preguntaba pues a la iglesia de Corinto, ¿acaso ustedes no saben que los que trabajan pues en las cosas sagradas comen pues del templo? En el templo no habían solo sacerdotes, también habían levitas que colaboraban, que ayudaban, que eran servidores de los dirigentes, y todos participaban de las ofrendas que se llegaban al templo. Ellos no tenían una herencia terrenal con las demás tribus, sino que su herencia era los diezmos. Así que Pablo hace la comparación. Él dice, ¿acaso ustedes no saben
que los que trabajan de las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así que, sin ninguna duda, aquí pues el apóstol se refiere al plan del Señor para sostener a los levitas y sacerdotes que ministraban en el templo mediante el diezmo, ¿verdad? Que el pueblo entregaba en esa época. Por eso que después él expresa en el versículo 14, 1 Corintios 9, 14, él expresa y dice, así que también ordenó el Señor los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Hermanos, el apóstol hacía una comparación de aquellos que no se dedicaban a otra cosa más que a servir en el tabernáculo. Y en el tabernáculo estaban todos organizados. Habían levitas que estaban a cargo de utensilios, otros a cargo de cortinas. Todos tenían una función que cumplir y todos participaban de las ofrendas y diezmos que llegaban ahí al santuario. Así que Pablo trae aquella comparación con nuestra época y él dice, así también ordenó el Señor, dice Pablo. Él tiene esos comentarios que él hace, por ejemplo, en el capítulo 7 hay versículos que él dice, esto lo digo yo, no el Señor. Y en otros dice, esto lo dice el Señor, no lo digo yo. Así también aquí dice, así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Dice un consejo de Mordomía Cristiana, el capítulo 21. Dios ha dado instrucciones especiales concernientes al empleo del diezmo. No es su propósito que su obra se vea estorbada por falta de recursos. Él ha explicado claramente nuestro deber en lo que concierne a estos puntos, a fin de que no se realice un trabajo casual y para que no se cometan errores. La porción que Dios se ha reservado no debe usarse para ningún otro propósito fuera del que ha sido especificado. Que nadie se sienta libre para retener sus diezmos con el fin de usarlos según su propio juicio. Hermanos, eso es importante. Dios ha dado instrucciones especiales concernientes al empleo del diezmo, porque Él no acepta, ¿verdad? O no es el propósito de Dios que su obra sea estorbada por la falta de recursos. Él pudiera darlo porque Él es el dueño de todo, pero para eso Él usa a sus seguidores, usa a sus hijos, para que nosotros, ¿verdad? Como mayordomos o administradores de los bienes, podamos colaborar con la obra de Dios en esta tierra. Así que nadie puede ni siquiera retenerles, no darlo durante mucho tiempo y quererlo usar para su propio juicio o su propio beneficio, sino que necesitamos dar lo que a él le corresponde. No estamos hablando de grandes cantidades. Si poquito es lo que tiene usted en este momento, ¿verdad? De lo que ha recibido, pues de eso tiene que entregarlo, porque tenerlo en sus manos puede ser una tentación para gastarlo para otras cosas. Así que lo primero es cumplir con nuestras obligaciones con Dios. Aunque Pablo entendía que tenía derecho a ser sostenido económicamente por sus hermanos, ahí viene también una pregunta. ¿Por qué él no usó de ese derecho en la iglesia de Corinto? Primero de Corintios 9:12 encontramos esta declaración. El apóstol Pablo dice, pues si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Así que Pablo hacía énfasis en diferentes maestros que surgían de diferentes enseñanzas. Y Pablo ponía como ejemplo, decía otros, ¿verdad? Hay otros que usan ese derecho. Ahora, ¿cuánto más nosotros que predicamos la verdad? Quería decir el apóstol Pablo. Nosotros tendríamos derecho, pero él decía, yo no he usado ese derecho, sino que yo lo soporto todo. Hay una explicación que encontramos en un testimonio que se llama Hechos de los Apóstoles, donde presenta que el apóstol Pablo también, como él al principio, sus primeros años de ministerio, él los hacía como laicos. Él no había sido ordenado para dedicarse solo a la predicación, sino que él le tocaba trabajar como un hermano laico y también se dedicaba a predicar hasta que un momento el Espíritu Santo da la orden de que pongan las manos sobre Saulo, ¿verdad? Sobre Pablo y también sobre Bernabé para una obra que él los iba a encomendar. Y desde entonces hay una cita en el libro de los Hechos que dice
Hechos capítulo 18, que desde ese momento él se dedicó enteramente a la predicación del Evangelio. Así que él, primero, hay una situación, ¿verdad? Posiblemente la iglesia de Corinto no tenía el espíritu de dadivosidad que debía tener y Pablo no quiso ser un impedimento para la predicación en ese lugar. Sin embargo, al escribir pues a los mismos corintios, Pablo les menciona que sí recibía de sustento pues de otras iglesias. De Corinto no lo recibía, pero de otras iglesias sí recibía para predicarlo a los corintios, porque los corintios no tenían ese espíritu de poder colaborar. Pero Pablo estaba empezando ahí una obra y para predicar en ese lugar no recibía de ellos, pero sí recibía de otros. ¿A dónde encontramos eso? En 2 de Corintios capítulo 11, el versículo 8 y 9. Es muy importante analizar esto, porque dice 2 de Corintios 11, 8 y 9, él dice, he despojado, dice Pablo, a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de ceros gravosos. Así que hermanos, Pablo, ¿verdad? Hace la aclaración en su segunda carta, que él dice a los corintios, él no les ponía, ¿verdad? Una carga. Él dice, yo para ustedes no he sido carga, porque he tenido que despojar a otras iglesias, recibiendo, dice, esta palabra me llama la atención, recibiendo, dice, salario para poder servir a vosotros. ¿Y quiénes le mandaban? El apóstol Pablo aclara, de las iglesias de Macedonia. Ahora, si comparamos la economía de Corinto con Macedonia, la ciudad de Corinto eran unas ciudades ricas, pero no tenían ese espíritu dadivoso de poder colaborar. En cambio, la iglesia de Macedonia, a pesar de que era una iglesia pobre, a pesar de que el mismo Pablo le decía, no, ustedes no ayuden más, ellos rogaban, ellos suplicaban tener la oportunidad de poder colaborar. Así que Pablo dice, yo he recibido salario despojando a otras iglesias para poder servirles a ustedes en Corintio, ¿verdad? Porque no quiero ser, ni seré, dice, gravoso a ustedes. Además, en otra ocasión, Pablo también expresa su gozo porque la iglesia también de Filipo lo sustentó en muchas oportunidades. Sustento que él recibió como si hubiera sido dado a él. No dado a él, sino a Dios, de quien él era pues un ministro. Eso lo dice el libro de Filipenses, el capítulo 4, el versículo 14 hasta el versículo 19. Encontramos esta declaración. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, aquí Pablo está agradecido con la iglesia que estaba en Filipo, porque ellos también les ayudaron. Cuando él dice, yo me fui de Macedonia, en Macedonia sí le ayudaban al apóstol Pablo, pero cuando él se fue, aún dice que fue a Tesalónica y no le ayudaban, no recibía de nadie, sino dice, aún de la misma iglesia de Filipo, él recibía para sus necesidades. Me enviaste, dice, una y otra vez para mis necesidades. Así que el apóstol Pablo le agradece a la iglesia de Filipo porque ellos siempre estuvieron pendientes de sus necesidades. Así que hermanos, nosotros podemos pensar de dónde ellos recibían, qué es lo que también mandaban para un siervo de Dios, para un ministro, ¿verdad? Que se dedicaba ahora enteramente a la predicación del evangelio. Por supuesto que era de los diezmos que mandaba para el sostén de un siervo de Dios. Así que nosotros podemos ahora comprender que el diezmo
es un mandato de Dios para su pueblo. Y a lo largo de la historia hemos visto en estos dos temas, desde la época de Abraham, después de Jacob, del pueblo de Israel, del rey Ezequías, también mirábamos en épocas de Malaquías, en épocas de Nehemías, en la época de Jesús, en la época del apóstol Pablo, y aún en nuestra época, el diezmo es un mandato del Señor. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Comprender o prometer ser fieles a Dios, fieles en devolver de lo que Él también ya nos dio a cada uno de nosotros. Así que hermanos, que Dios pueda ayudarnos a comprender y sobre todo a practicar la parte que me corresponde para el avance de la obra del Señor. Que el Señor bendiga su palabra y a cada uno de los hermanos y amigos me deseo en el nombre de Jesús. Amén. Finalizamos con una oración. Padre, que moras en las alturas de los cielos. Señor, damos las gracias en esta hora por la oportunidad que nos concedes de poder meditar en tu palabra. Ayúdanos a comprender que aún en el Nuevo Testamento hay citas bíblicas que hacen referencia a la importancia del diezmo. Sabemos que nuestro Señor Jesús y el apóstol Pablo hacen estas referencias con nuestras obligaciones para tu obra, Señor. Ayúdanos a devolver la parte que nos corresponde. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a devolver de las mismas bendiciones que tú nos das, porque todo es tuyo, Señor, y de lo recibido de tu mano, pues de eso te damos. Perdona, Señor, nuestros pecados y bendice a cada uno de los hermanos que sintonizan este programa. Que sea de mucha bendición para ser buenos mayordomos y aprender la fidelidad de nuestra administración. Te lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, de esta manera hemos finalizado este tema del diezmo en el Nuevo Testamento. Y para hacer aclaraciones, en el próximo tema vamos a hablar acerca de un segundo diezmo que se daba en el pueblo de Israel, para quién era y cómo puede ser también para nuestro beneficio. Así que lo esperamos en un próximo programa con un tema del segundo diezmo. Que el Señor les bendiga a todos.